y voy a volver a compartir. Ya, ahora sí ya se está grabando. Bien, perfecto. Buenas noches, sí, bienvenidos a la 12ª clase de las clases de el Club de Programación Competitiva, UNSA. Entonces, mi nombre es Rodrigo Ticona Coronel, soy de la carrera de Informática de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA. ¿Vale? El día de hoy, el tema de hoy, vamos a avanzar dos sencillos temas. Van a ser dos punteros, también conocidos como two pointers, y también las ventanas deslizantes, que son las sliding windows. ¿Ya? A diferencia del anterior tema que habíamos visto, las máscaras de bits, este tema es un poquito más corto, ¿ya? Y la mejor forma, en mi opinión, de aprenderlo es con ejercicios, ¿sí? Entonces, a diferencia del anterior también, vamos a hacer ejercicios. Nuevamente, si tienen dudas o preguntas, me las hacen saber por el chat o por el micrófono, ¿vale? Bien, entonces, vamos a avanzar con el tema de los dos punteros, ¿ya? Con una pequeña introducción, ¿vale? Y esto también quisiera que se grabe, ¿no? Con ustedes, y nos dice que las técnicas más efectivas son aquellas que son las simples y bien ejecutadas, ¿ya? Con simples y bien ejecutadas también influye en la parte del código, ¿no ven? Tratar de que sea un código limpio, ¿ya? Y debugueable para evitar tener errores y no perder tiempo en las competencias. Entonces, la técnica de los dos punteros es una de esas técnicas, ¿ya? Pero, ¿qué es un puntero? Un puntero, como ya lo habían visto, es simplemente una referencia a un objeto, ¿verdad? Ese objeto se va a almacenar en una dirección de memoria u de otro valor ubicado en la memoria de la computadora, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Sí, dime. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un puntero y la técnica de los punteros? Pues básicamente, ¿qué es? ¿No ve? Que los punteros almacenan direcciones de objetos, pero la técnica de los punteros es una optimización inteligente, esto también se van a grabar, es una optimización inteligente de técnicas específicas de fuerza bruta. Ya lo que vamos a tratar de optimizar es nuestros algoritmos de fuerza bruta. ¿Ya? Entonces, esto va a reducir la complejidad de tiempo, nuestros algoritmos van a ser mucho más rápidos, mediante el uso de algún tipo de orden, ¿ya? Entonces, desde aquí nos está diciendo que tenemos que tener un criterio de comparación, ¿ya? Tienen que estar organizados de alguna manera para que esto funcione, ¿ya? En lugar de recorrer todo el campo de búsqueda, como lo hacíamos con la fuerza bruta o la búsqueda completa, ¿lo ve? Como las permutaciones o los conjuntos de orden 2 a la n, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a usar la técnica de los dos punteros? Pues básicamente vamos a empezar con un ejemplo, ¿ya? Y nos dice que dado un vector ordenado, ¿ya? Ordenado, que se va a llamar A, de forma ascendente, también puede cumplir la propiedad de que sea no decreciente, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre que sea ascendente y no decreciente? Pues ascendente me dice que tiene que ser de esta forma. 1, 2, bueno, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 16, ¿vale? No puede haber otro 16, porque el número en esta posición tiene que ser mayor a este número. Por eso es ascendente, ¿vale? Pero cuando te dice que sea no decreciente, entonces sí pueden permitirse
estas repeticiones. Si nosotros dibujáramos esto en un plano en el eje X y Y, suponiendo que estos números están representados por puntos, entonces nuestra función siempre va a ir creciendo así. Siempre va a ir creciendo. Esto es cuando es ascendente. ¿Ya? Cuando es no decreciente, entonces puede tomar esta forma. Puede ser así recto, puede avanzar como unas graditas más o menos. ¿Ya? Ahora, nos dice que contienen números. Y la pregunta clave. Verificar si existe un par de elementos A y J, donde estas posiciones tienen que ser distintas, ¿ya? Es decir, yo no puedo tomar dos veces este mismo elemento, ¿no ve? Tienen que ser dos elementos en posiciones distintas, tal que la suma de ambos elementos sea igual a X. Entonces me voy a copiar todo eso de aquí, lo voy a llevar a mi pizarrita. Entonces, voy a poner aquí, ya está. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Cuál sería la aproximación por fuerza bruta, digamos? ¿Ya? Pero antes un ejemplo. Supongamos que vamos a buscar el número, que la suma sea 12, ¿ya? Entonces, en este arreglo de aquí, pueden ver varios elementos que cumplan esa condición, ¿vale? En nuestro caso, si tomamos el valor de 7 y el valor de 5, entonces su suma va a ser igual a 12. ¿Ve? Suponte que este 1 vale 2. Entonces, el 10 y este 2 también pueden sumar 12. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí, por ejemplo, la respuesta nos dice que las posiciones son el que está en la posición 0, es decir, el 7, y el que está en la posición 5, es decir, el número 5. ¿Ya? Y su suma de ellos va a dar 12. Pero si nosotros buscamos el número 4, aquí está el 4, no hay ningún otro número con el que le pueda sumar tal que su suma sea 4. Si hubiera un 0, está bien, podría sumar los dos, ¿no ve? Pero no lo hay. Por ejemplo, para este 1 tendría que haber algún 3, pero tampoco lo hay, ¿vale? Entonces, el 4 es un número que no podemos formar con la suma de dos elementos del arreglo A. Entonces, nuestra primera solución ya va a ser por fuerza bruta. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es lo siguiente. Primero, vamos a hacer lo clásico, ¿no ve? Yo voy a tomar un elemento, es decir, voy a tomar el número 7 y después voy a recorrer todo el array, ¿no ve? Buscando algún número tal que la suma con ese número sea 12, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a crear un vector, ¿vale? Nos vamos a crear un vector. Entonces yo le pongo vector de entero, lo voy a poner A, ¿ya? Ahorita lo voy a crear de manera directa, ya para no estar leyendo datos por teclado y esas cosas. Y le voy a poner los mismos valores de aquí adentro. Entonces, voy a abrir esto, ¿vale? Y ya está, ¿lo ven? Ahora necesitaría yo el tamaño del vector, ¿vale? Entonces, int n va a ser igual a arg.size. Vale, entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que primero tenemos que tomamos el 7 y vamos a buscar en todo el array, ¿no ve? Si no lo encontramos, entonces nos venimos con el segundo número, con este de aquí. Y nuevamente buscamos en todo el array. Entonces, haremos eso. Pongo for entero igual a 0. Igual a 0.
y menor a n y más más. ¿Lo ve? Esto me va a hacer recorrer posición por posición. ¿Lo ve? Esta, luego esta, luego esta, luego esta. ¿Ya? Entonces, a mí me falta, digamos, ya estoy aquí, y me falta otro punterito, otro iterador para que me recorra todo el vector. ¿Ve? Entonces, bueno, eso lo voy a hacer con un segundo for, entero j igual a 0, j menor a n, j más más. ¿Ya? Pero ¿qué habíamos dicho? Que las posiciones tienen que ser distintas. Entonces, si i es igual a j, no me sirve. ¿No ve? Entonces yo le voy a poner continue. Esto va a hacer que cuando se cumpla esta condición, ¿no ve? Digamos que aquí tengo más cosas. Aquí tengo código. ¿No ve? Entonces, si se cumple esta condición, no va a ejecutar este código. ¿Ya? Y se va a volver, y simplemente va a continuar su iteración. ¿Ya? Entonces, sería lo mismo que decir si i distinto de j, entonces yo voy a hacer ese código que decía. ¿No? Es lo mismo, ¿vale? Entonces, si es que llega a esta parte del código, significa que estos dos, el i y el j, eran distintos. Y aquí pregunto, si el array en la posición i más el array en la posición j es igual a x, ¿no ve? Y aquí me he olvidado poner el x. Entonces, entero x va a ser igual a 2. ¿Vale? Porque estoy buscando el valor 2. Entonces, si la suma de esas dos posiciones es igual a x, efectivamente, sí los he encontrado. ¿Ya? ¿Y qué valores son? Ahora en la posición i, después ahora en la posición j. ¿Ya? Y si los he encontrado, pues ya no tengo por qué seguir buscando. Entonces me voy a salir de todo. Me voy a salir del main. ¿Ya? Voy a hacer que mi programa se termine y ya nomás. Para eso le voy a poner return 0. Se puede hacer esto. ¿Ya? Caso contrario, entonces va a seguir buscando. ¿No ve? Va a seguir buscando y después se va a venir al siguiente elemento y otra vez va a hacer su búsqueda. ¿Vale? Entonces, si nunca ha entrado a este código, significa y ha buscado por todo, entonces al final yo voy a estar en esta parte de mi código. Significa que nunca lo he encontrado. Entonces imprimo, no se encontraron esos valores. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer compilar esto ahorita. Voy a entrar a donde está el... Ah, no, aquí ya tengo mi pestañita abierta. Aquí. Entonces voy a hacer correr este código. Voy a poner main.exe. ¿Ya? Le doy a Enter. Y efectivamente, me lo ha encontrado los dos números. ¿Ve? Y es lógico que me lo encuentre, porque yo estoy buscando en todo mi campo de búsqueda. Estoy haciendo prácticamente una simulación. ¿Ya? Pero como nosotros ya somos programadores competitivos, sabemos que antes de hacer esto, pues teníamos que haber hecho un análisis de complejidad, ¿no ve? Entonces, si esto está iterando n veces, su complejidad es O de n. Y adentro tiene otro for que también se ejecuta n veces. Entonces, como se ejecuta n por n, la complejidad total del algoritmo es de O de n cuadrado. Es cuadrático, ¿ya? Y si mi valor de n es igual a 10 a la 5, pues, chao, mi programa no va a correr. No va a correr, ¿no? Porque va a dar 10 a la 10 y eso no entra en tiempo. ¿Ya? Y entonces, eso es lo que tenemos aquí. Esa sería la primera solución que nosotros encontraríamos. ¿No ve? Por ejemplo, aquí lo hemos encontrado, pero ¿qué pasa con el 4? Vamos a buscar el 4. No, esto tiene que estar comentado y esto comentado. Ahora sí. Entonces, yo voy a hacerlo ejecutar y me dice que no se han encontrado esos valores.
¿Ya? Entonces, ¿podemos hacer una optimización a esto? Sí podemos, ¿no ve? Y nos vamos con nuestro segundo código de fuerza bruta. Y mi opinión es la siguiente. Si yo empiezo en este valor, ya, no mejor, en este valor de aquí, ¿no ve? No, otra vez. Voy a empezar de aquí. Entonces, yo voy a recorrer los que están a mi derecha, ¿verdad? ¿Qué pasa con el 10? Yo no tengo por qué estar buscando a mi izquierda, ¿no ve? Porque lógicamente el elemento que estaba antes seguramente ya lo ha tomado a ese elemento de la derecha. ¿Me dejo entender? Es decir, nuevamente, si yo estoy en el 1, solamente tengo que recorrer los que están a mi derecha, ¿vale? No tengo que recorrer los que están a la izquierda. O sea, el 1,4, el 1,10 y el 1,7, no tengo que recorrerlos, ¿no ve? Porque seguramente el 7 ya lo ha tomado en cuenta. El 10 ya lo ha tomado en cuenta, ¿no ve? Entonces, yo no tengo por qué estar iterando desde el 0, sino tengo que iterar, ¿no ve? Desde mi siguiente posición. Para eso, ¿cómo le hago aquí? Una modificación. Que ya no empiece desde el 0, que empiece desde la siguiente posición, desde la posición i más 1. ¿No ve? A ver, lo voy a hacer compilar. Para el 4 dice que no se han encontrado valores, y para el 12 me dice, ¿ves? Ha encontrado lo mismo. Entonces sí funciona, ¿no? Y está mejor. ¿No ve? Ahí. Está mucho mejor. ¿Por qué? Porque si yo empiezo de este elemento, aquí voy a recorrer a lo mucho n elementos. Aquí me voy a anotar. N. ¿Vale? Va a avanzar al siguiente elemento, ¿no ve? Y va a recorrer los que siguen. ¿Cuántos serían? Pues n menos 1. Va a ir al siguiente. ¿Cuántos va a recorrer? N menos 2. ¿No ve? Y esa es la cantidad de iteraciones que va a hacer. ¿Vale? Pero entonces va a llegar algún momento en el que solamente va a ser una comparación. ¿No ve? Entonces esto va a llegar algún momento a ser 1. Y si le damos la vuelta a eso, en total ha hecho ¿cuánto? 1, 2, bueno, no coma. Una operación, más 2 operaciones, más 3 operaciones y así. Hasta que ha tenido que hacer n operaciones. ¿No ve? Eso es lo mismo. ¿Y esto nosotros conocemos? Sí, ¿no ve? Esta es la que se puede sacar con la famosa fórmula de Gauss. Entonces, ¿cuánto era la suma de los primeros n números? Era n por n más 1 dividido entre 2. Parecía más óptimo, pero entonces hacemos la multiplicación, n por n cuadrado, más n, ¿no ve? Y esto dividido entre 2. Pero, ¿qué me dice la notación O grande? Si todo esto lo pongo en la notación big O, entonces me va a quedar O de n cuadrado dividido entre 2. Pero, ¿qué me dice? Que se desprecian las constantes. Entonces, básicamente esto es O de n al cuadrado. Y es lo mismo. Entonces, esa optimización tampoco funciona. No nos va a servir. ¿Ya? Entonces, esto sigue siendo, parecía que era más óptimo, pero no lo es. ¿No ve? Sigue siendo cuadrático. Ahora, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, esa es la observación clave que nosotros vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Tenemos que notar que el problema nos dice que tenemos que encontrar dos valores que cumplan dicha condición. O sea, es decir, nuestra condición es que sea igual a 12. ¿Ve? Entonces, las posiciones de dichos valores no van a importar. No importan. ¿No ve? No importan. Entonces,
podemos asumir que podemos poner, que lo podemos poner en el orden en el que nos convenga. En particular, que este arreglo podemos ponerlo de forma creciente o de forma no decreciente, ¿verdad? Entonces, cualquier algoritmo de ordenación nos va a ser suficiente para poder hacer eso, ¿ya? Entonces, aquí yo me voy a crear una macro, ¿ya? Entonces, te voy a poner define print para que puedan tenerlo en su arsenal de códigos eficientes. Bueno, no eficientes, sino que más facilitos, ¿ya? ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Me va a tomar como argumento el X, ¿no? Ustedes ya saben esto, igual voy a hacer print, que me imprima el array. A ver, quiero ver si funciona esto. Compila normal, hago ejecutar, y ves, funciona, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es que puedo ordenarlo, ¿no ve? Voy a hacer un sort, aquí voy a hacer otra macro, ¿no ve? Define all de X. ¿Qué va a hacer esto? X.begin, X.end. Entonces aquí le voy a poner de todo el array. Y al final voy a imprimir AR. ¿Vale? Y ahí está. Ya lo tengo ordenado. Y así es como podemos reducir líneas de código. ¿Vale? Entonces, es bueno en ocasiones usarlo. ¿Ya? Porque a veces si no, luego te vas a olvidar cómo se hacían estas cosas y no es conveniente. Ahora, ¿qué ventaja nos trae de que ya esté ordenado esto? Entonces, aquí empieza lo que es la técnica de los dos punteros. ¿Vale? Voy a seleccionar todo esto. Esto de aquí lo voy a eliminar. Esto de aquí lo voy a eliminar. Ya está. Y esto también. Entonces, me voy a copiar esto de aquí. Lo voy a pegar aquí. Ya. Entonces, mi array está ordenado. ¿Verdad? Entonces, yo aquí quiero buscar el valor 12. La forma en la que voy a trabajar va a ser la misma que hace ratito. Es decir, yo voy a empezar con este elemento. ¿Vale? Yo tengo el número 1. Entonces, yo quiero buscar algún valor de tal forma que este 1 más algún número sea igual a 12, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es este número? Pues x va a ser igual a 12 menos 1. Entonces, el número que tendría que buscar es 11, ¿no? Esto es obvio, ¿vale? Si lo generalizamos, a este número le vamos a poner el vector, ¿no ve? En la posición 0. Si lo ponemos en esa condición, entonces, ¿cómo sería aquí? Que sería 12 menos el elemento que está en la posición 0. ¿Vale? Entonces, yo quiero buscar este número de aquí. ¿En dónde? En todo esto de aquí. Ya. ¿Hay una forma que la podemos hacer? Sí, ¿no ve? Es decir, yo puedo hacer una búsqueda secuencial. Por ejemplo, lo que quiero ahorita es 11. Entonces digo, ¿eres 11? No. ¿Eres 11? No. ¿Eres 11? No. Y así va a ir buscando. ¿Cuánto tiempo demora esa búsqueda? O de n. ¿No ve? No nos sirve. Porque ya hemos visto que eso no es eficiente. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos aprovechar que está ordenado y usar búsqueda binaria. ¿Ya? Entonces, mi cuadro de búsqueda va a ser todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, en este rango, yo quiero buscar el número 11. Y yo voy a partir como siempre, ¿no ve? Yo voy a buscar en la mitad. Voy a decir, ¿eres 11? No.
¿En dónde tiene que estar? ¿Dónde podría estar, mejor dicho? ¿Aquí o acá? Bueno, pues si el 7 ha sido menor que el 11, entonces todos los de aquí obviamente van a ser menores. Lo que implica que yo tengo que buscar más acá. ¿No ve? Ni siquiera lo tomo en cuenta a este, porque ese es el que ha fallado, entonces ¿para qué lo voy a tomar en cuenta? Me vengo aquí. Y nuevamente digo, este 9, ¿no? Es menor o igual a 11. Entonces, ¿qué significa? Que desde esta posición hasta aquí, toditos son menores. Entonces, no me interesa y voy a reducir mi búsqueda a este elemento. Y nuevamente, ¿es 11? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a salir y va a terminar aquí afuera. Nunca lo he encontrado. Entonces, no puedo formarlo yo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir al siguiente valor, ¿no ve? Voy a buscar con el siguiente elemento, es decir, con este de aquí. Y voy a ir así, ¿no ve? Voy a ir buscando el número 8 y no lo va a encontrar. Y luego va a avanzar con el siguiente, con el 5. Y aquí nuevamente. Este es mi rango de búsqueda. Obtengo la mitad y digo, ahorita ya no tendré que buscar 11, ¿no ve? Tendría que buscar 7. Entonces ahorita digo, el 9 es menor, el 9 será menor o igual al valor que estoy buscando, es decir, el 7. No, ¿verdad? Significa que es mayor. Entonces, ¿qué significa? Que desde esta posición para este lado, toditos son mayores. ¿Y para qué voy a buscar ahí? No me sirve. Entonces, reduzco mi campo de búsqueda. Aquí. ¿Me ve? Y entre estos dos va a buscar. Va a decir, ¿qué pasa con el número 6? ¿Es menor o igual? Sí. Entonces, desde esta posición hacia la izquierda, todos son menores. No me sirve. Entonces, voy a reducir mi rango de búsqueda. Aquí. Y por último, ¿eres 7? Sí, soy 7. Entonces, sí se puede generar con el 5 y con el 7. ¿Ya? Y de esa forma se puede encontrar. Entonces, si se han dado de cuenta, ¿qué hemos hecho nosotros básicamente? Voy a venir aquí. Nosotros hemos tomado una posición y luego hemos ido buscando. Estarás aquí, estarás aquí, estarás aquí. ¿No ve? No funcionaba, nos hemos avanzado al siguiente. Y nuevamente, eres tú, o eres tú, o eres tú, así. Entonces, esas flechitas que se movían en la búsqueda binaria, esos eran los punteros. ¿Vale? Esos eran los punteros. Y es mucho más rápido, ¿no ve? ¿Por qué? Porque al final, digamos, ¿cuál va a ser la complejidad? Yo tengo que recorrer todos mis elementos, ¿no ve? En el peor de los casos. Entonces, mínimo va a ser O de n, ¿no ve? Pero cada búsqueda, ¿cuánto tiempo me dura? O bueno, ¿cuánto de complejidad tiene? Pues la búsqueda binaria tiene una complejidad logarítmica. Y es log de n. Voy a hacer n búsquedas con complejidad log de n, lo que al final me resulta un algoritmo de complejidad n log n. Y con los parámetros de 10 a la 5, pues esto entra en tiempo, ¿no ve? Entonces, esa es la forma en la que vamos a usar los dos punteros, ¿vale? Entonces ya siempre lo han estado usando, no es que decían nada más. Ahora, entonces codearemos eso, ¿no ve? Vamos a hacerlo rapidito porque ustedes ya conocen la búsqueda binaria. Entonces, primero bueno, lo tengo que ordenar obviamente, ¿no ve? Sort all array. Y después había dicho que tengo que buscar todo esto, ¿no ve? Tengo que recorrer cada elemento. Para eso hago un for
entero igual a 0 y menor a n y más. ¿Vale? Entonces, para no complicarme, a ese puntero que estaba fijo aquí y el otro puntero que se estaba moviendo como gusano, le voy a llamar A y al otro puntero le voy a llamar B. Según las gráficas que vimos al principio de las clases sobre complejidad, ese es un poco más lento que ODN, ¿verdad? Sí, la complejidad n log n es mucho más, bueno, no es mucho más lento, sino que es lento a comparación de n. ¿Ve? Porque digamos que si n es igual a 10, entonces si tu algoritmo está en O de n, pues solamente vas a hacer 10 operaciones. Pero un n log n, ¿no ve? Entonces va a ser igual a 10 por el logaritmo en base a 2 de 10, que aproximadamente es 3 punto tantos. Yo lo voy a poner como 4. Y esto va a ser 40 operaciones. Entonces, sí, un algoritmo en ODN es mucho más bonito y fácil que un algoritmo en log n. Pero ojo, esto también depende de los límites que tengan estos números. ¿No ve? ¿Por qué? Porque suponte que los valores que pueden tomar estos elementos, ¿no ve? Que les vamos a llamar A, pueden estar entre 10 a la... Ya, pueden tomar valores desde el 1 hasta el 100. Entonces, más fácil, ¿no ve? Me sale poner un vector de ocurrencias, ¿no ve? Y marcar, existe este elemento, existe este elemento, existe este otro, ¿no ve? Y cuando quiera hacer una búsqueda, solamente verifico si esa otra posición está marcadito con un true, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tus elementos pueden tener valores hasta 10 a la 9 o incluso 10 a la 18, aunque usualmente no pasa, 10 a la 16, digamos. Entonces no puedes hacerte un vector de 10 a la 16 posiciones. No se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, sí, el n log n es lento a comparación del n, pero según los límites que tengamos, ¿no ve? Para los numeritos, va a depender qué podemos hacer. ¿Ya? Entonces, si tienen más dudas así, me las hacen saber, ¿vale? Entonces, tenemos que recorrer los n elementos, ¿vale? Entonces, yo había dicho, ¿no ve? Que a mi puntero, el normalito, el que se queda estático, yo le voy a llamar A. El puntero A va a ser igual a raya en la posición I, ¿ya? Y el siguiente tiene que ser obtenido por búsqueda binaria. Entonces pongo el puntero B, y esto va a ser la parte interesante, ¿ya? Porque yo voy a programar mi búsqueda binaria, ¿vale? De esta forma. En vez de estar buscando, ¿existe o no existe este elemento? Yo voy a buscar el elemento que esté más cercano al X que estoy buscando. Es decir, suponte que tú tienes el 7, 8, 8, ¿no ve? Y yo estoy buscando el 8. Entonces, lo que me va a encontrar va a ser este de aquí. ¿Ya? Suponte que yo estoy buscando, ya, y aquí está el 10, digamos. ¿Ya? Ahora yo estoy buscando el 9. El 9 tendría que estar aquí, pero no está, ¿no ve? Entonces, lo que me va a devolver va a ser el 10. ¿Ya? Entonces, me va a devolver el entero más cercano al número que estoy buscando. ¿Ya? Si no encuentra el 9, pues me va a devolver el 10. ¿Sí? Si lo encuentra, entonces el mismo 9 me va a devolver. ¿Ya? Esa es una forma de búsqueda, ¿ya? Entonces, y es mucho mejor a mi parecer. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, me voy a crear una función que se llame búsqueda binaria. ¿Ve? Y como parámetros, ¿qué le voy a mandar? Voy a mandarle desde qué posición quiero que comience, es decir, desde la i más 1
¿Y qué valor quiero que me busque? El x menos a. ¿No ve? Ese había dicho yo. Entonces, una vez que tenga este puntero y este puntero, verifico. Si a más b es igual a x, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues imprimo a, imprimo b y que se salga el programa, que termine el programa. Caso contrario, pues no ocurre nada, ¿no ve? E igual que el otro caso, si nunca lo he encontrado, entonces al final lo pongo, no existen esos valores. ¿Vale? Entonces, codearé esta función de búsqueda binaria. Pongo de tipo entero, búsqueda binaria y mis parámetros. La izquierda de donde tengo que comenzar, start, y el valor que estoy buscando, que le voy a poner como número, digamos. ¿Vale? Entonces, la búsqueda binaria igual tiene dos punteros, ¿no ve? El de la izquierda, que va a empezar en start, y el de la derecha, que tiene que ser n-1. ¿Por qué n-1? Porque ese es el tope, ¿no ve? De valores que tiene que alcanzar, siempre. Pero ¿de dónde va a sacar este n-1? ¿Verdad? Entonces, yo voy a hacer algo más y voy a declarar ese n como variable global, entero n. Pero también voy a necesitar el array. Entonces, el array que también esté de manera global. Ya está. Ahora voy a hacer correr. Seguramente me va a lanzar una advertencia de que retorne algo. ¿Ya? Y por último, el valor m, ¿no ve? Para la mitad. Entonces, digo, mientras L sea menor o igual a R, esa es la forma en la que yo la hago la búsqueda binaria. Entonces, la mitad va a ser igual a ¿qué? A L más R dividido entre 2. Pero, momento. En la clase de búsqueda de bits hemos visto que esto es lento. Entonces, le voy a poner como desplazamiento de bits. Y luego pongo, si el array en la posición M es menor al número que estoy buscando, entonces, este de aquí, que avance más a la derecha. ¿No ve? Es decir, L va a ser igual a M más 1. Caso contrario, este de aquí, que venga a la izquierda. ¿No ve? Entonces, R va a ser igual a M menos 1. ¿Ya? Y al final, la respuesta va a quedar aquí, en L. Entonces, vamos a retornar el array en la posición M. Bueno, no en la posición M, sería en la posición, sí, en la posición M. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo codeado mi búsqueda binaria. Luego ustedes le echan una chacarita y lo voy a hacer correr. ¿Ya? Estoy guardando y ahora sí voy a hacer. ¿Ya? Y lo ejecuto. Y aquí está, el 5 y el 7. Si yo quiero encontrar el valor 4, no existen esos valores. ¿Vale? Y ya sabemos por qué está corriendo, ¿no ve? Porque aquí adentro ha ejecutado una búsqueda binaria buscando un determinado valor. Si lo encuentra, entonces va a estar reduciendo el campo de búsqueda, es decir, aquí, ¿ya? Lo que va a pasar es esto, es que va a venir aquí, ay no, este no es el ordenado, ¿no ve? Aquí, ya. Suponte que este es mi vector, ¿ya? Entonces, aquí están mis dos L y R. Entonces, lo que hace este algoritmo, esta forma de implementación, es que lo va a reducir el campo de búsqueda, ¿ya? Así, y luego lo va a hacer así, y luego lo va a hacer así, tantas veces que al final solamente va a quedar una posición, ¿ya? Es decir, L va a ser igual a R. Solo va a apuntar a una sola posición. Y cuando ejecuta esta función de aquí, entonces se va a mover, el R se va a mover aquí afuera y lo va a dejar así.
Entonces, aquí es donde va a quedar la solución, en el M. ¿Vale? Y básicamente eso es lo que hace. ¿Ya? Pero como les digo, si ya lo han visto ustedes en búsqueda binaria, si quieren luego le echan una ojeadita al código. ¿Ya? Entonces, es la forma en la que la hemos hecho usando búsqueda binaria y la técnica de los dos punteros. ¿Vale? Y aquí está. Les estoy también dejando el código. ¿Sí? Pero, ¿tendré que codificar una búsqueda binaria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estoy obligado a hacerlo? Espero respuestas como sí, no, tal vez, quizás, quién sabe, no se puede resolver. ¿Qué dicen ustedes? Mientras yo borro la pizarrita. Dice, exacto, sí. C++ ya tiene implementado la búsqueda binaria y se llama Binary Search. Pero la búsqueda binaria que yo he hecho hace ratito es un poquito más especial. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿No ve? La característica que les había dicho. ¿No ve? Es decir, si yo quiero buscar el 8, me va a devolver el 8 que está más a la izquierda. ¿Ya? Y si estoy buscando el 9, va a tratar de buscar el 9, pero como no lo encuentra, me va a devolver el 10. Y esto ustedes ya lo vieron, ¿no ve? Es lo que se le conoce como la función del lower bound. Entonces, nosotros ya no necesitamos hacer correr ese código, ¿no ve? Ya no necesitamos crear nuestra búsqueda binaria, porque estamos en competencia, no tenemos tiempo para eso. Además, ya está implementado, ¿no ve? Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer yo? Pues lower bound lo que me hace es, tengo un vector, ¿no ve? Tun, 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 tun. Lower bound va a ejecutar la misma búsqueda binaria, tan, 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 tan. Y lo que maneja el lower bound son posiciones, iteradores. Entonces, si yo ejecuto el lower bound directamente, lo que me va a devolver es un iterador. Ni siquiera es una posición de aquí. Para obtener la posición, como ya lo han visto en macros y estructuras, creo, es que nosotros vamos a restarle, ¿no ve? El inicio del vector, ¿vale? Ahorita lo van a ver. Si nosotros les restamos el inicio del vector, entonces nos va a arrojar la posición en la que está esa búsqueda. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un lower bound, ¿no ve? ¿De quién? O bueno, ¿en qué espacio? ¿No ve? Porque habíamos visto que yo voy a estar en esta posición y tengo que buscar los de aquí. Voy a estar en esta posición y tengo que buscar los de aquí. Entonces, esa posición va a ser empezarlo desde array.begin más i, ¿verdad? Y más 1. ¿Lo ve? Esto de aquí es como esta posición de aquí. ¿No ve? Y con más 1, ¿no ve? Estoy diciendo que empieces desde la siguiente posición. ¿Pero hasta dónde? Hasta ar.end. Es decir, hasta el final. También es válido, si mal no me equivoco, ar.begin más n. ¿No ves? Esto lo han visto con los sortings. Yo le voy a poner end. Y después le pongo qué valor quiero buscar. Voy a buscar x menos a. ¿Ya? Y después le voy a restar el inicio del vector. ar.begin. Y eso es todo. Y aquí, esto de aquí, me va a arrojar una posición. Entonces, eso no es b, aquí es una posición. Entonces, b va a ser igual a array en esta posición.
Y lo demás es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Incluso esto, no tiene, esto ya no tiene la necesidad de ser global. Esto ya puede venir aquí tranquilamente, como estábamos antes. Claro. Entero, B. Ahora sí. Lo haremos correr. Para la búsqueda del 4 me dice que no existen valores. Y para la búsqueda del 12 me dice el 5 y el 7. Lo mismo. Entonces, así nosotros es como manejamos los dos punteros. ¿Ve? Ya hemos visto. Primero es que, ¿qué vamos a aprender primero? Búsqueda binaria. Tenemos dos punteritos que luego van a ir reduciendo en tamaño hasta buscar un elemento. ¿No ve? Y ahora estamos viendo que un puntero se va a quedar estático y el otro ya se va a ir moviendo como loco. ¿No ve? Pero tampoco como loco, sino que debe tener algún criterio de búsqueda. ¿Ya? Y nuestra búsqueda ahorita era la búsqueda binaria. Y luego avanza al siguiente. Y ahí y nuevamente va a buscar. ¿Ve? Esos son los dos punteros. Y aquí está el código. ¿Sale? Y aquí nos surgiría una duda, ¿no? ¿Qué pasaría si nos pidieran los índices? Pues ahí a nuestra idea se arruina, ¿no? Porque aquí habíamos dicho, o sea, nuestra idea clave era que nos dice encontrar dos valores. Las posiciones no importan, pero ahora yo quiero encontrar las posiciones. Y, y si lo muevo, ¿no ve? Esto si lo muevo, por ejemplo, el 7 estaba en la posición 0, este está en la posición 10. Y si lo ordeno, la posición se va a alterar y no va a funcionar. ¿No ve? Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no hay ningún problema. Este código puede seguir corriendo de la misma forma, pero vamos a ser un poquito más ingeniosos, por decirlo así. ¿Ya? Nosotros, antes, almacenábamos números, ¿no ve? El 7, digamos, el 7, el 10, el 4, el 1, ¿no ve? Este estaba en la posición 0, 1, 2 y 3. Y si lo ordenamos, este es 1, aquí está el 4, aquí está el 7 y aquí está el 10. Y yo quiero mantener en qué orden estaban, en qué posiciones estaban. De tal forma de que aquí quede el 3, el 2, aquí esté el 0, y aquí esté el 1. Y entonces cuando ejecute mi búsqueda binaria, digamos que la respuesta es este y este. Entonces me devuelva el 2 y el 0. ¿Existe una forma de hacerlo? Claro. Ya no vamos a almacenar simples enteros, sino que aquí vamos a almacenar pares, ¿ya? El código ya se los voy a dejar a su ingenio, pero básicamente vamos a hacer esto, ¿ya? Entonces, voy a abrir esto. Aquí voy a leer 5 números. Digamos, ya voy a leer 4 números. El 7, el 10, el 4 y el 1. ¿Vale? ¿Cómo voy a hacer esto? Primero me voy a crear los pares, ¿no ve? Entonces voy a hacer typedef. Esto es para abreviar por si acaso. Pair, entero, entero y ¿ya? ¿Qué va a hacer aquí? Este entero de aquí va a manejar el número y el segundo entero va a manejar la posición. Entonces me voy a crear un vector de pares. Vector de pares que se va a llamar array. ¿Ya? Entonces, yo tengo que leer n, ¿no ve? El número de elementos. Entonces pongo int
n va a ser igual a, bueno, int n y vamos a leer n. Y luego voy a leer las posiciones, ¿ve? Y menor a n y más. Entonces aquí voy a ser un poquito más meticuloso, ¿vale? Le voy a decir que mi array inicialmente tenga n posiciones, ¿vale? Entonces, eso me va a hacer más fácil la vida. ¿Por qué? Porque voy a leer el array en la posición iésima, ¿no ve? Pero, ¿qué atributo? ¿El primero o el segundo? El primero, ¿no ve? Porque esto almacena el número. Y en inglés primero se dice first, entonces le pongo ar en la posición 1.first. Y la segunda posición almacenaba, bueno, el segundo par, el segundo, de aquí, ¿no ve? Almacenaba la posición. Entonces pongo ri.second va a ser igual a i. ¿Vale? Entonces lo voy a imprimir for auto de array, ¿vale? Y voy a hacer esta impresión. Seud d.first y luego voy a imprimir d.second. Ya, voy a hacer correr esto. Ah, claro, me está pidiendo los datos. Entonces, ¿cómo puedo? Ah, ya no quiere. Ya, le voy a poner el 4. Uy, ya bugueó mi consola. Ya estamos fritos. CD desktop. Voy a agrandar esto. Ahora sí. ¿No ve? Entonces voy a hacer correr. Primero lo haré compilar. Luego pongo main. Y los datos de entrada que vengan del int. Ahora sí. ¿No ve? Estos datos de aquí. Entonces, digo, el 7 está en la posición 0, el 10 en la posición 1, el 4 en la 2 y el 1 en la 3. ¿Ya? Y luego he dicho, pues tengo que ordenarlo, ¿no ve? Entonces voy a hacer un sort de. Y es lo mismo. Puedo poner art.begin, art.end. Y aseguro esto ya lo han visto en la clase de ordenamiento. Entonces, lo voy a hacer correr de nuevo. Le pongo a correr y aquí está. Lo que yo quería. ¿No ve? El 1 está en la 3, el 4 está en la 2, el 7 está en la 0 y el 10 está en la 1. ¿Vale? Y nada más. Entonces, cuando encuentren los dos valores que querían, ya no van a mostrar, pues, cuando hagan cuando impriman la respuesta, ya van a poner, pues, ans.first, no, ans.second, perdón, a.second, y luego b.second. Estas son las posiciones. Entonces, el hecho de que ahora me digan que no, que tengo que mostrar las posiciones y yo con el ordenamiento le he modificado las posiciones, no cambia nada. Lo arreglo con un vector de pares y ya está. El algoritmo es el mismo. La búsqueda es la misma. Entonces, ahorita tienen preguntas. Yo creo que no, ¿verdad? Vale. Ahora, la técnica de los punteros no solamente está para los vectores y para los números, ¿ya? Entonces aquí tenemos un segundo ejemplo. Esto lo voy a mover aquí y voy a borrar todo esto de aquí. ¿Ya? Me dice, Oscar y Mario están jugando con cadenas, ¿ya? Y en esta ocasión tiene dos cadenas A y B, cuya longitud es de N y M respectivamente. Ya, las cadenas están desde 1 hasta 10 a la 6. Y ojo aquí, es 10 a la 6. ¿Sí? 10 a la 6. ¿No ve? Te piden hallar el mayor prefijo que puedes obtener de una cadena A eliminando caracteres. ¿Ya? ¿Qué es un prefijo? Pues, a ver, tú tienes la cadena A, B, C, D, E. ¿Ya? Y otra cadena que es A, B, C,
A, B, F, D, E, ¿vale? Entonces, un prefijo básicamente es una subcadena, un substring, que siempre empieza desde la izquierda, ¿ya? Es decir, el vacío, por ejemplo, es un prefijo, creo, algunos lo toman, algunos no también. El A es un prefijo, el B es un prefijo, el C es un prefijo, el D es un prefijo y el E es un prefijo. ¿Ya? Solo es tomar desde aquí hasta donde tú quieras. Y un sufijo es al revés, es tomado desde aquí hasta aquí y así. ¿Ya? Ese es un prefijo y el otro es un sufijo. Entonces, aquí te dice que te van a dar dos cadenas, este y este aquí. Y tú quieres hallar el mayor, o sea, quieres hallar el mayor prefijo. Entonces, eh, pues, ¿hasta dónde coinciden los dos? Hasta aquí, ¿no ve? Porque por culpa de estos dos de aquí, se rompe la condición. Ya no son prefijos. Entonces, el máximo prefijo entre esos dos sería este. ¿Ya? Pero, ya, eso era para que se entienda. El problema no me dice eso. Dice que me piden hallar el mayor prefijo que se puede obtener de la cadena A eliminando caracteres, ¿no ve? En la cadena B, ¿ya? Entonces, esta de aquí es la cadena B, ¿ya? Y esta de aquí es la cadena A. Entonces, me dice que yo quiero saber cuál es, o sea, tomando toda esta cadena de aquí, quiero saber cuál es el mayor prefijo que puedo formar de esta cadena, ¿vale? Entonces, y la operación que puedo hacer es, así, es que puedo eliminar caracteres, ¿ya? O sea, puedo eliminar este, luego este, ¿no ve? Y voilà. Estos dos de aquí ya coinciden, entonces el máximo prefijo hasta ahorita es la S. Yo puedo eliminar este de aquí, ¿no ve? Y el máximo prefijo es este. Puedo eliminar estos dos y el máximo prefijo ahora va a machear con este, ¿no ve? Luego ya no tengo más, entonces el máximo prefijo que podía formar es SAT. Pero es la única forma de hacerlo. La respuesta es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo eliminar esto, 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 y lo dejo estos dos para que macheen con estos dos de aquí. ¿No ve? Pero nuevamente la respuesta es 3. ¿Ya? Es por eso que aquí la respuesta es SAT. ¿Vale? Ya, entonces, ¿alguna idea? ¿Cómo la harían con prefijos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Nada? Ya. Bien. Entonces voy a tomar esto de nuevo. Voy a tomar esto de nuevo. De hecho, lo pondremos aquí arriba, ¿ya? SAT. Vale. Entonces, ¿cuál es el criterio que vamos a tomar nosotros con dos punteros? Para que vean que no solamente es para los números, ¿ya? Y también vamos a incluir algo de greedy, ¿ya? Greedy es un algoritmo goloso, es decir, siempre tomar la mejor elección en un cierto punto. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Ya? Primero, como es un prefijo, pues siempre voy a tener que recorrer este, y luego este, y luego este, y luego este. ¿Eso me hace recuerdo algo? ¿Sí, no ve? El puntero que se queda quieto. Y el otro puntero, pues, es el loquito. ¿Ya? Entonces, este va a ser el puntero quieto. Este va a ser el A. Ahora yo voy a ir buscando aquí abajito el primer, la primera posición donde haya un S. ¿Vale?
entonces ese puntero va a estar aquí. Va a decir, ¿eres igual a S? No. ¿Eres igual a S? No. ¿Eres igual a S? Sí. Como son iguales, entonces yo puedo formar la letra S. Ese es el máximo prefijo. Sabiendo que estos dos no los voy a tomar en cuenta, o los he eliminado, digamos. Ya. Entonces, como han sido iguales, ¿qué tiene que pasar ahora? Que este puntero de aquí y este de aquí van a avanzar en una posición. Este va a avanzar aquí, porque esto de aquí ya lo ha tomado, ¿no ve? Y luego el rojito va a avanzar en esta posición. Porque ahora mi criterio es, quiero buscar la primera posición donde encuentre la letra A. ¿Vale? Entonces, nuevamente yo voy a decir, ¿A es igual a D? No. Entonces lo borro. Puede venir. Bueno, si lo borro, ¿no ve? Lo borro y bueno, legalmente no lo voy a borrar del string con un erase, sino que solamente voy a avanzar mi punterito diciendo que la parte de la izquierda ya no la tomo en cuenta porque ya está procesado, ¿verdad? Entonces, busco, ¿no ve? Este A es igual a este A, son iguales. Entonces, nuevamente, se ha podido formar la letra A y estos dos van a avanzar en una posición. Este va a avanzar, este va a avanzar aquí y por último el ojito va a avanzar aquí. Y nuevamente va a buscar, va a decir, F es igual a D, no. Entonces va a avanzar a la siguiente posición. A es igual a D, no. Entonces va a avanzar a la siguiente posición. D es igual a D, efectivamente, entonces se puede formar esa letra y mis punteros van a avanzar en una posición. ¿Ya? Entonces, yo ahorita todavía tengo espacio disponible, ¿no ve? Puedo seguir buscando, pero este puntero de aquí ya se ha salido. Ya no puedo formar más. Entonces el algoritmo, pues, termina y sale y la respuesta es esto de aquí. Tiempo de complejidad. Siempre hay que analizar complejidad, ¿no ve? Entonces, a lo mucho este puntero A, ¿cuántas iteraciones va a ser? Sabiendo que la longitud máxima de esto es N y la longitud máxima de esto es M. ¿Cuánto? Nada, ya. Entonces, a lo mucho va a recorrer N caracteres. Entonces, mínimo voy a recorrer N veces. ¿Qué pasa con el segundo puntero? Siempre está avanzando hacia adelante. ¿No ve? Siempre está avanzando hacia adelante. Es decir, que solamente ha recorrido una vez todo este vector. ¿Qué tamaño tenía esto? Tenía M. Entonces, la complejidad de esos dos, en el peor de los casos, suponte que vas a recorrer todo esto y vas a recorrer todo esto. ¿No ve? Entonces, si este tenía, digamos, 5 caracteres y este tenía 10 caracteres, pues en total se ha recorrido 15 caracteres. De esa forma, la complejidad de esto sería O de n más m. Y esto es súper óptimo. Súper óptimo. Es aproximadamente casi O de n, ¿no ve? Y ahí está. Entonces, lo codearemos, ¿no ve? Lo haremos el código. Ahora, a ver, ¿cómo sería esto? Pues primero, primero borraré si no me va a complicar la vida. Primero voy a leer, voy a crear los dos caracteres, A y B.
¿vale? Y después voy a leerlos. A y luego el B. ¿No ve? Voy a obtener sus posiciones, bueno, sus longitudes. A.6, pero M va a ser igual a B.6. Y después, ¿dónde tengo que almacenar mi respuesta? Yo la voy a almacenar en un string que se va a llamar prefix, que va a empezar con la cadena vacía. ¿No ve? ¿Qué es lo que les había dicho? Porque en el peor de los casos, ¿dónde está esto? En el peor de los casos, esto va a seguir aquí y esto va a avanzar todito. Y no ha habido ningún prefijo. El único prefijo que puede haber entonces es la cadena vacía. ¿No ve? Que ambos lo tienen. Y entonces esa sería la respuesta. ¿Vale? Pero vamos con el código. Entonces, el puntero que no se mueve, vamos a hacer primero. ¿No ve? Entonces, for entero i igual a 0 hasta n. ¿Ve? Y como habíamos dicho, que el j, este de aquí, va a avanzar mientras el carácter en el que esté apuntando, digamos que está apuntando aquí, sea distinto del que está apuntando este puntero. ¿No ve? Va a avanzar mientras sea distinto. ¿Es distinto? Avanza. ¿Es distinto? Avanza. ¿Es distinto? No, son iguales. Pues ahí quédate. ¿Vale? Entonces, mientras j sea menor a m, ¿no ve? Porque habíamos visto que puede salirse de la cadena. ¿No ve? Mientras j sea menor a m y a en la posición i sea distinto de b en la posición j, entonces j avanza en 1. Pero este j, ¿cuándo lo hemos declarado? Pues tenemos que declararlo, ¿no ve? J que empiece en 0. ¿Ya? Ahora, habíamos visto que si, ¿qué pasa si j es igual a m? Pues ya ha llegado al final y ya no tengo que recorrer más. Entonces, salite, break. ¿Vale? Pero el caso contrario significa que ha encontrado una posición, bueno, ha encontrado los caracteres igualitos. Entonces pongo que mi prefix.pushback en la posición i. ¿Ve? O análogamente es igual a b en la posición j. ¿Ve? Porque el que está en la posición i y el que está en la posición j pues son los mismos, ¿no ven? Entonces, da igual. ¿Ya? Y luego hemos dicho j aumenta en 1 y el puntero de aquí va a aumentar en 1, pero cuando vuelva a esta parte arriba del for. Ahí van a aumentar los dos en 1. ¿Vale? Y al final voy a mostrar el prefix. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a hacer esto. Aquí voy a leer A. Aquí voy a leer B. Entonces, si hago correr esto de aquí, aquí está. ¿Me ve? Si esto yo lo borro, entonces tiene que salirme SA. ¿Ves? Aquí está. Pero digamos que casualmente es todo esto de aquí. ¿No ve? Aquí hay más caracteres. Entonces tiene que ser todo. Pero algunos van a decir, ok, pero ¿qué pasa cuando es así? A, B, C, D, E, F, A, B, C. Pues me muestra el prefijo más grande. Si no tenía un prefijo más grande, la cadena vacía. ¿Vale? Eso es. Entonces, es la forma en la que se mantienen los dos punteros, ¿no ve? Uno de ellos en el que se está moviendo, que se queda estático, y el otro que se mueve como loquito. ¿Ya? Entonces, esos son los dos punteros. ¿Ya? El código está en el... Igual lo estoy poniendo en las diapositivas. ¿Vale?
Entonces, hasta ahorita, ¿ha habido alguna duda o pregunta? Bien, si yo tomo mi agüita. Si tienen dudas, me lo pueden poner ahí. Si no tienen dudas, también, pues. Ya. Yo creo que no, entonces. ¿Vale? Perfecto. Entonces, voy a eliminar todo esto. Ya. Vámonos con las ventanas deslizantes. Hay una pregunta. Igual tendría que servir prefix. Claro que sí. Sí, es lo mismo. A ver, vamos ahí. ¿Ve? Lo que se hace aquí prácticamente es que simplemente lo estás concatenando, ¿no ve? Es que de aquí cortamos y le ponemos más igual. Ahí, ahora sí. Aquí. Los ejemplos eran esto, creo que era. Ahí está. ¿Ve? Entonces, igual no me sirve. ¿Sí? Es lo mismo. Solo que yo les recomiendo usar el pushback porque es un poquito más rápido. O sea, a lo que me refiero es, digamos, que pushback, ¿no ve? Se va directamente aquí. O sea, sabe que ya tiene que estar aquí y solo aumenta un hito. Pero cuando le concatenas con el símbolo de más, la complejidad de hacer esto es prácticamente O de n más O de m. Esto sirve para concatenar cadenas, ¿no ve? Entonces, va a tomar todo esto y lo va a aumentar todo esto. O sea, tiene una complejidad un poquito mayor. Entonces, yo cuando son caracteres, les recomiendo usar pushback, ¿ya? Pero bueno, eso ya depende de ustedes también, ¿no? Pero de que se puede hacer, se puede, ¿vale? Listo. Vale. Vámonos entonces con las ventanas deslizantes, ¿ya? Esta técnica ya nos va a mostrar cómo algunos problemas que usualmente pueden resolverse con ciclos anidados, los podemos reducir y resolverlos con un ciclo, ¿ya? Esta parte de aquí, o sea, me refiero a esto. Uy, creo que lo hice a la pizarra. Ah, no, no, sí. ¿Ve? Entonces, supone que tienes dos ciclos, ¿lo ve? Y las ventanas deslizantes te lo van a reducir a un ciclo, ¿ya? Este de aquí puede ser reducido a esto, ¿ya? Si tienes tres ciclos, si reduces estos dos de aquí, entonces te lo va a poner en dos, ¿ya? Tal vez exista una forma en que te lo vuelva tres ciclos en solamente un hito. No, no, la verdad no conozco todavía algo así. O bueno, no me ha tocado resolver algo así, pero tal vez sí existe, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a hacer es esto, ¿ve? Que es de dos ciclos, volverlo un ciclo, ¿ya? Aquí está, ¿ve? Y para reducir la complejidad de tiempo, ¿no ve? Ya hemos visto cómo se puede reducir de O de n cuadrado a un O de n, log n o un O de n más m, ¿ya? Básicamente mantiene una ventana que satisface condiciones del problema e intenta estabilizarse incrementando o decrementando su tamaño, ¿ya? Básicamente es esto, ¿ya? Tú tienes un vector aquí. Chun, 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 ¿ya? Una ventana son dos punteros, o sea, tomarlo así una ventana, ¿ya? Digamos que mi ventana
tiene tamaño 4. ¿Qué significa eso? Que va a cubrir estas primeras 4 posiciones. Mejor lo haremos así, que sea más bonito. Estas 4 posiciones de aquí. ¿Vale? Luego esta ventanita se va a ir moviendo a la siguiente. Y luego a la siguiente. Y luego a la siguiente. Así. Va a ir de 4 en 4. Digamos que es así. Bueno, así es, ¿ya? Pero en este caso en particular va a ir tomando de 4 en 4. ¿Ya? Esa es una ventana, nada más. ¿Cómo vamos a simular esta ventana de aquí? Pues fácil, ¿no? Con 2 punteros. Tomo un puntero aquí y el otro puntero aquí. ¿Ya? Y para la siguiente ventana, voy a mover estos dos a la siguiente posición, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y así, hasta que se acabe el array. ¿Ya? Entonces, esas son ventanas deslizantes. ¿Ya? Y se deslizan, ahorita están viendo. Ahora, ¿a qué se refiere? Digamos que para estabilizarse, se refiere a que van a haber casos, ¿ya? En los cuales, para que la solución sea, para que la solución cumpla con los límites que nos da el problema o con las restricciones que nos da el problema, a veces hacer esta ventanita, ¿no ve? No va a cumplir esas restricciones. Entonces va a obligar a que, ay, ¿qué está haciendo esto aquí? Ya, a que este aumente en uno su tamaño. O en otro caso, que este reduzca así. ¿Ya? Pero sigue siendo una ventana de tamaño dinámico. ¿No ves? Sigue siendo una ventana esto. ¿Ya? Entonces, eso se refiere. Incrementando o decrementando su tamaño. Ahora, el problema es verificar si existe un subarray tal que la suma de sus elementos sea igual a X. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No ve? Para eso, yo voy a tener el array, y voy a poner el texto, el 1, 4, 0, 0, 3, 10 y el 5. ¿Ya? Esto voy a separar por espacios. Ya. ¿Lo ve? Yo tengo esto de aquí. Y me dice, quiero hallar un subarray. ¿Ya? ¿Qué es un subarray? Es un conjunto, bueno, no es un conjunto, sino que es agarrar una partecita del array, ¿ya? Pero entera. Ya no puedo hacer esto y luego tomar estos dos. Ya no. Si quiero hacer eso, tengo que tomar todo esto. ¿Ya? Entonces, ese es un subarray. Ya me dice que quiero un subarray tal que la suma de estos elementos sea igual a X. ¿Ya? En mi caso particular, X va a valer, digamos que 18. ¿Vale? Entonces, ¿cómo resuelvo yo este problema? Primera forma intuitiva que no lo voy a codificar. Yo puedo poner un puntero aquí, ¿no ve? Y nuevamente, ir calculando acumuladas. Es decir, ahorita es 1, luego más 4, 5, más 0, 5, más 3, 5, más 3, 8 y más 10, 18. ¿Ya? Ya llegó hasta aquí. Parece óptimo, pero no lo es, porque en alguno de los casos, en el peor de los casos, va a recorrer hasta el final. ¿No ve? No lo va a encontrar. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a venir con el siguiente y va a hacer lo mismo. Va a venir aquí y va a hacer lo mismo. Está mal, ¿no ve? Esto es complejidad. Eso era complejidad O de n cuadrado. Tenemos que hacer algo mejor. Entonces ahí nos van a salvar las ventanas deslizantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Primero,
A ver, yo voy a tomar este número. Va a ser 1. ¿No ve? Estoy aquí ahorita. ¿Ya? Aquí voy a tener dos punteritos. Aquí va a estar mi ventana. Luego yo voy a... 1 es menor todavía al monto que quiero conseguir. Entonces, este puntero va a aumentar aquí. Lo que significa que mi suma ya se va a volver 5. Pero todavía sigue siendo menor. Entonces voy a sumar este de aquí también. Mi suma va a seguir siendo 5. ¿Lo ve? Entonces va a aumentar el otro elemento y mi suma ahora todavía va a ser 5. Va a recorrer todavía, entonces 5 más 3, 8. ¿Lo ve? 8. Luego va a venir aquí y luego va a decir 10 más 8, 18. Entonces, sí se ha podido cumplir. ¿Ya? Pero ¿qué tal si mi suma que me pedían era 17? ¿Ya? Entonces, obviamente yo ya me he pasado y si sigo avanzando, ¿no ve? Si sigo avanzando, pues obviamente mi suma va a seguir creciendo y yo quiero que reduzca. Entonces, para hacer que reduzca, ¿qué cosa tengo que hacer yo? Yo voy a mover este otro de aquí, ¿no ve? Diciendo que el 1 que estaba aquí ya no me lo tome en cuenta y que solo tome esta ventana de aquí. Y si este puntero va a avanzar en una posición, significa que este ya no lo voy a tomar en cuenta. Y como no lo tomo en cuenta, entonces de mi suma lo tengo que restar. Entonces, 18 menos 1, 17. Entonces, esta ventana de aquí sí ha podido cumplir esa condición. ¿No ve? Peor todavía, digamos, yo quiero el valor 13. ¿Ya? 13. No, mejor todavía, haremos con el 10. Quiero el 10. ¿No ve? Entonces, ahorita está con 17. Entonces, todavía tengo que seguir reduciendo. Entonces, esta ventana se va a avanzar en una posición, lo que significa que tengo que restarle el 4. Él se va a volver 13. Sigue siendo mayor. Entonces, va a avanzar en una posición, va a seguir siendo 13. Va a avanzar en una posición, entonces, ahora tengo que borrar este elemento de aquí, ¿no ven? Va a avanzar en una posición, entonces, menos el elemento que lo he borrado ahorita, esto se va a volver 10. Y mi ventana es solo de esto. ¿Vale? Porque, ¿qué pasa porque si yo seguía adelantando esto aquí, mi suma iba a seguir creciendo. ¿Ya? Entonces, esta forma de trabajar, ¿por qué funciona? Porque, porque cumple este requisito. ¿Ya? Esto de aquí. Esto los voy a explicar al final de la clase. ¿Ya? O sea, si nosotros graficáramos esta función, va a tener más o menos esta forma. Va a ser no decreciente, porque siempre estamos sumando valores, nunca estamos quitando. Entonces, esto, si recorremos hacia la derecha, siempre va a crecer. ¿Ya? Y esa es una ventana deslizante. Es una ventana deslizante. Entonces, lo codificaremos, ¿ya? Entonces, primero, me voy a crear el vector. Va a ser de tipo entero, que se va a llamar array, y va a tener los valores 1, 4, 0, 0, 3, 10 y el 5. Ya, otra vez, n va a ser igual al tamaño del array, size, y después x, el número que quiero, ¿no ve? Va a ser igual a 18. ¿Ve? Ojo que también aquí cumple ese 18, ¿no ve? En esta ventana de aquí. ¿Ya?
¿Qué habíamos dicho entonces? Ahora los dos punteros se mueven, ya no es que uno se queda quietito. Entonces, lo que yo voy a tener es que me voy a declarar el puntero A, que va a ser el que está a la izquierda, y el puntero B, que va a estar a la derecha. A inicialmente va a estar en 0, ¿ya? Y mi suma, ¿no ve? O sea, esto de aquí que estaba cambiando harto, también tiene que iniciar en 0 porque al momento no he tomado nada, ¿vale? Entonces, ¿quién se mueve de uno en uno? Pues es el puntero B. Por eso le voy a poner for entero B, que va a empezar en 0, y B hasta N, B va a aumentar de 1 en 1. ¿Ven? Y ya hemos dicho, el B está aquí y lo sumo. Avanza en 1 y lo sumo. Entonces, suma más igual a raya en la posición B. Si en algún momento, ¿no ve? Es decir, si la suma es mayor a X, entonces, ¿qué tenía que hacer yo? El lado izquierdo de mi ventana tiene que ir aumentando hasta que esta suma sea menor o igual a X. ¿No ve? Como con el 17 hayan visto. Y con el 10 también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le hago yo? Mientras A sea menor o igual a B, ¿no ve? Porque no tiene que pasarse de aquí. Y tampoco se va a pasar. Esto es adicional nomás. A menor o igual a B. Y la suma sea mayor a X, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Le tengo que restar a la suma ese valorcito, ¿no ve? Y luego aumento en 1, ¿no ve? Le quito este valor, ahí, todo está con rojo. Ya. Le quito este valor y luego que se vaya al siguiente, ¿ya? Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Le quito el valor y que se vaya al siguiente, ¿ya? Entonces, cuando se salga de esto, ahorita suma o bien va a ser menor a X o bien va a ser igual a X. Entonces, si la suma llegara a ser X, entonces, pues ya hemos encontrado las respuestas, ¿no ve? Y adicionalmente, ojo, ah, tiene que, tiene que ser así, ¿no ve? El de la izquierda tiene que ser menor o igual al de la derecha. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ¿qué significa? Que esa ventana sí sirve y yo he podido encontrarla. Ya he encontrado ese subarray que cumple esa condición. Entonces, ¿qué hago? Que me imprima, vamos a imprimirlo bonito, ¿ya? A, coma, B, con este que cierra y enter. Y como ya he encontrado la respuesta, entonces, que se salga el programa, ¿no? ¿Para qué va a seguir ahí? Pero si nunca entra aquí, al final del for, entonces, ¿qué tenemos que mostrar? Que pues no se puede, o sea, no existe el subarray. ¿Ya? Haremos correr. Y aquí está. ¿No ve? A ver, a mí me dice, voy a borrar todo esto. Ay, no, 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 qué hecho. Así. Voy. Ya. Entonces me dice que el subarray que suma 18 está entre la posición, ¿dónde está? Entre las 2 y las 6. Entonces está aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está entre las 2 y las 6, entonces está aquí. Y cumple, ¿no? Porque suma 18.
Si yo quiero que mi suma sea el 7, me dice entre el 1 y el 4. Si yo le pongo que mi suma quiero que sea 10, me dice entre el 5 y el 5. Entonces, es la forma en la que estamos trabajando con las ventanas. ¿Y qué complejidad tiene esto? Nuevamente. Estoy recorriendo todos los elementos. ¿Lo ven? Entonces, esto mínimo va a ser O de n. ¿Qué pasa con el segundo puntero, el A? Pues que siempre está yendo hacia adelante. Lo que significa que en el peor de los casos va a recorrer todo el vector, que va a ser otro O de n. Y en el peor de los casos, entonces, tanto el puntero A como el puntero B van a terminar al final. Cada uno ha recorrido n elementos. Entonces, la complejidad es de 2n. Y como constantes se desprecian, es O de n. Y así es como podemos reducir el famoso O de n cuadrado a un O de n. ¿Con qué? Con ventanas deslizantes. ¿Vale? Entonces, eso es. Y el código también se lo estoy poniendo aquí. Para que lo analicen, ¿no? Esto, ignórenlo. Estaba haciendo otras cosas. Ya. Y el último. Mostrar el subarray con suma máxima. Es un problema ultra clásico, pero que implícitamente está usando esta idea de las ventanas deslizantes y nosotros ni cuenta nos hemos dado. O bueno, algunos. ¿Ya? Entonces. ¿Ya? Antes. Les había dicho yo que para que podamos hacer eso de saber si existe un subarray con suma X, tiene que cumplirse esta propiedad. Tiene que ser así. No podemos admitir algo así, porque eso nos va a hacer variar totalmente. ¿Ya? Es como en la búsqueda binaria, ¿no ve? Todo tiene que ser en un sentido. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Vale? Yo voy a, vamos a seguir esto de aquí. Entonces, vamos a mostrar esto de aquí. ¿Ya? Voy a borrar esto. Entonces, voy a poner, digamos, el caso 1, 3, menos 5. Ay, menos 5, 5, 2, menos 6, 8. Sí, así que sea. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a poner. ¿Cuántos datos son? Un 7. Ya. Entonces, primero que haremos, pues leeremos el vector, ¿no ve? Y la clásica. Vector, bueno, entero, n va a ser, ¿no ve? Y luego leemos n, y luego me va a crear el vector, ¿no ve? De enteros de n posiciones. La de n más 1 la voy a hacer yo. ¿Ya? Y ahorita les voy a decir por qué. Luego yo voy a leer los n elementos. Por i igual a 1 y menor igual a n y más. ¿No ve? Y voy a leer el vector en la posición y así. ¿No ve? Y voy a mostrar ese vector por auto d en acumulado, CUT, CUT. Entonces, recorrer, a ver. Ay, qué desgracia. Que la entrada sea desde el in. Ahora sí, es mi vector. ¿Ya? Es mi vector. Entonces, ya. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto yo? Yo quiero, ¿vale? Yo quiero algún subarray cuya suma sea máxima, ¿ya? Es decir,
Si todos los valores fueran positivos, ¿cuál sería la suma máxima? Pues tomar todos los elementos, ¿no ve? Y ya está. Pero cuando hay elementos negativos, entonces, de lo que estaba creciendo bien bonito, me lo vas a ir bajar. Va a hacer crecer bien bonito de nuevo y luego vas a ir bajar y tal vez más. Y así, 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 así vas a ir bajar, así va a ir bajando. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es elegir esas porciones, ¿ya? Bien voy a querer tomar estos así, o bien voy a querer tomar estos así, ¿ya? Entonces, eh, primera aproximación de forma de fuerza bruta. Me pongo un índice aquí, un puntero, y nuevamente, ¿no ve? ¿Cuánta suma me da esto de aquí? Este subarray, luego este subarray, luego este otro, luego este de aquí, luego este otro, y luego este de aquí. Luego tengo que tantear con este, y luego con el otro, y luego con el otro, y así. ¿Cuántas operaciones hay? Pues O de n cuadrado. ¿Ve? Y para ser más exactos, sería así, ¿ve? Tomar de a uno, esto es para su conocimiento general, ¿ya? Los que saben combi ya han visto esto. Tomar de a uno, ¿no ve? A raíz de a uno, luego tomar a raíz de tamaño 2, luego tomar a raíz de tamaño 3, ¿no ve? Entonces, eso, pues básicamente, como yo, a ver, si yo tengo 1, 3 y 5, pues aquí sería 1, 2, 3, luego 1 y 2. Luego sería así, ¿no ve? Que esto cumple la fórmula 3 por 4 dividido entre 2. ¿No ve? La fórmula de Gauss, básicamente. Y esto también puede tomarse así. Yo tengo n elementos y los tomo de a 2. ¿Y por qué de a 2? Porque estaría diciendo este puntero de aquí con este de aquí, luego con este de aquí, luego con este de aquí. ¿Ve? Entonces serían dos punteros. Entonces sería n tomados de a 2. ¿Ve? La fórmula general me dice n tomados de acá. Entonces su resolución de esto es n factorial, ¿ve? Dividido entre n menos k factorial por k factorial. ¿Ve? Entonces, como n va a ser el tamaño del vector y k va a ser el número de punteros, ¿ve? Entonces, si reemplazamos esto, va a ser n factorial dividido entre n menos 2 factorial por 2 factorial. ¿Sí? Lógico, ¿no ve? ¿Y qué es un factorial? Pues un factorial es el 1 por 2 por 3 por tan, luego por n menos 2, por n menos 1 y por n. ¿No ve? Ese es el factorial. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué cosa? N por n menos 1 por n menos 2, ¿no ve? Y esto puede seguir hasta el 1, ¿no ve? Pero si esto de aquí lo asocio, ¿no ve? Va a ser n menos 1, perdón, n menos 2, n menos 3, n menos 4 hasta el 1. Entonces, esto de aquí, pues simplemente es n menos 2 factorial, ¿no ve? Y entre este n menos 2 factorial que están aquí, pues se van a cancelar, ¿no ve? Ahí me equivoqué en la otra fórmula. ¿Ya? Y este se va a ir con este y así. ¿Ya? Y al final va a quedar 2, va a ser igual a solamente 2, ¿no ve? Y la fórmula queda n menos 1 dividido entre 2. Ahí me he equivocado. Este era, aquí teníamos que ponerle más 1. Sí, sí, sí. Aquí era con n más 1. ¿Ya? Entonces ahí la fórmula se cumple.
¿no ve? Porque sería n más 1 por n dividido entre 2, ¿ya? Pero la fórmula que se cumple es la misma, ¿no ve? Porque aquí simplemente va a variar. Ya no se puede borrar más. Pues va a ser n más 1, ¿no ve? Aquí va a ser n más 2. Bueno, n, sí, aquí va a ser n, luego aquí va a ser n menos 1. ¿No ve? Y aquí va a ser n más 1 menos 2. Que en total va a ser n menos 1. Que se va a ir también con este. Aquí va a seguir quedando el 2 y pues la fórmula se cumple. ¿Ya? Eso es ya cuando, para los que ya recuerdan combinatorio. ¿Ya? Pero de ahí también se puede obtener en caso de que se olviden. ¿Ya? Pero volveremos con esto ahora sí. Básicamente, lo que nosotros tenemos es esto. ¿Ve? Esto de aquí. Entonces, yo voy a ir sumando este de aquí, más este, más este, más este y más este otro elemento. Entonces, ¿no me convendría mejor a mí tener algo que me lo sume rápido? Y para eso, si recordamos, se puede hacer eso. ¿No ve? ¿Cómo obtengo la suma de un rango? Fácil. Saco la acumulada de aquí hasta acá y lo resto con la acumulada de aquí hasta acá. Y aquí tengo esa área que quería. Y puedo obtener la suma acumulada en cualquier subarreglo, en o de 1. ¿Con qué cosa? Con un vector de acumuladas. Ahí está la idea implícita del vector de acumuladas con las ventanas. ¿Vale? Entonces, primero, ¿qué haré? Calcularé mi vector de acumuladas. Y por eso aquí lo he dejado, o sea, como está creando n más 1 posiciones, aquí está la posición 0, 1, 2, ¿no ve? Está aquí hasta el n. Entonces, esta posición se queda en 0. ¿Ya? Entonces, eso me va a ayudar. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tomar la acumulada de tomar 0 elementos, 1, luego va a ser 4, luego va a ser menos 1, luego va a ser aquí 4, aquí va a ser 6, aquí va a ser 0, aquí va a ser 8. Sí, creo que es así más o menos, la acumulada, no me acuerdo. Sí, sí, más o menos así va a salir la acumulada. ¿Ya? Notas, ¿no ve que está creciendo? Baja. Crece y baja. Y luego vuelve a crecer. ¿Ya? Entonces, calcularemos el vector de acumuladas. Entonces, ¿cómo le hago? For entero i igual a 1 y menor igual a n y más más. ¿Me ve? Entonces, el acumulado en la posición milésima, le voy a sumar el acumulado en la posición anterior. Y ya está. Ay, aquí me falta un end line. ¿Ya? Hago correr esto. Y aquí está mi acumulado. ¿Me ve? 0, 1, 4, menos 1, 4, 6, 0, 8. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con las ventanas deslizantes? ¿Y cómo voy a resolver yo el problema? Pues como les había dicho hace rato, yo ahora me voy a enfocar en maximizar, ¿no ve? O sea, en esta posición de aquí, yo tengo el acumulado hasta, a ver, este es el 3, 4, 5 y 6, este es el 7. Entonces, el acumulado en 6, ¿no ve? Yo quiero maximizar esto, ¿vale? Yo quiero maximizar eso, porque yo tengo todo este rango de aquí. Pero, si yo le elimino alguno de estos, ¿no ve? Alguno de estos, que son los negativos, por ejemplo, este de aquí, entonces mi suma va a crecer más, ¿ya? Porque el acumulado en la posición 5, ahorita ¿cuánto es? ¿Ve? En la posición 5 mi acumulado es de 6. Pero si yo le resto
Por ejemplo, aquí se suma 4. Pero con este menos 5, pues cae horrible, ¿no ve? Cae hasta menos 1. Entonces, ¿yo para qué voy a considerar este subsegmento de aquí que lo único que hace es quitarme? Entonces, simplemente yo ahí le voy a quitar eso, menos el acumulado en la posición 3. Y esto es el menos 1. ¿No ve? Entonces, aquí me va a quedar, ay, perdón, aquí me va a quedar, va a ser 6 menos menos 1. O mejor lo veremos así, menos menos 1. ¿Lo ve? Menos por menos más, entonces esto se va a volver más 1 y esto es 7. Y tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tomo esto de aquí, ¿lo ve? Y le resto lo que está aquí, entonces lo que me queda es este. Y es 7. Y aquí está, el 7. Entonces, ahí está la ventana, ¿lo ve? Ahora, pero yo tengo que probar para todos los valores, para este, para este, para este y luego para este otro. Y para hacer eso, entonces, ¿cómo obtengo de forma rápida y eficiente el valor más chiquitito? ¿No ve? Porque este es el más pequeñito. Y si le quito ese subsegmento que me perjudica, entonces va a estar bien. Voy a conseguir maximizar mi suma. Entonces, ¿cómo le haría? ¿Lo puedo obtener en log de n? Tal vez habrá alguna forma. Pero existe otra mejor, que es decir, hasta la posición iésima, yo quiero saber quién es el menor elemento. Aquí va a ser 0, aquí va a ser 1, aquí va a ser 4, menos 1, aquí va a seguir siendo menos 1, y así va a estar el menos 1. Entonces, cada vez que yo quiera tomar un valor, es decir, yo voy a estar aquí. La acumulada de esto ahorita es 8. Y me dice que el valor mínimo es menos 1. Entonces, aquí sería menos menos 1. ¿No ve? Entonces, menos por menos más 1 más 8, 9. Entonces, la mínima ventana que tengo que tomar va a ser esta de aquí. Y se cumple, ¿no? Porque esto de aquí me da ahorita 7, menos 6 va a ser 1. ¿No ve? 1 más 8, 9. Ahí está. Entonces, ahorita, entonces me voy a crear otro vector adicional. ¿Ya? Incluso me puedo ahorrar espacio ahora que lo pienso. ¿Lo ve? ¿Por qué? Porque, digamos, yo voy a estar en este punto. Yo voy a estar en este punto y voy a obtener el mínimo. ¿No ve? Voy a avanzar y voy a obtener el mínimo. Y si este es el más pequeñito, entonces se va a mantener a lo largo de todo esto, a lo largo de la raíz. ¿No ve? Porque los de la izquierda ya no me sirven, pues para qué no necesito. Entonces, mejor me voy a crear una variable que se va a llamar entero, bueno, que sea en long. Ya que sea en entero. Entero, el mínimo va a empezar en la posición 0. ¿No ve? Recordemos que la acumulada en la posición 0, pues vale 0, ¿no ve? Aquí podría ponerle 0, de hecho, pero nah. Y luego mi respuesta, como yo quiero maximizarla, yo la voy a empezar en un valor bien chiquito. 1e a la 9, menos 1e a la 9. ¿No ve? Ahora recorro mi ventana. ¿No ve? Y pongo for entero y igual a 1 y menor igual a n. N y más. ¿No ve? ¿Y qué digo? Que mi respuesta va a ser el máximo. ¿No ve? Porque siempre tengo que obtener la máxima respuesta. El máximo entre el AND y
el acumulado en la posición iésima menos el mínimo que hay hasta ese entonces. ¿Ya? Por ejemplo, como mínimo ahorita vale 0. Entonces va a decir entre el menos infinito, digamos, máximo entre menos infinito y 1 menos 0 va a ser 1, ¿no ve? Entonces, máximo entre estos dos, pues va a ser el 1, ¿no ve? Entonces, aquí lo va a poner 1. Y así va a ir iterando. Entonces, ¿qué decíamos después? Que el mínimo va a ser el mínimo valor entre ese mínimo y el acumulado en la posición esa. Una vez que se ha procesado todo eso, pues ahorita simplemente me quedaría imprimir la respuesta. ¿Sale? Entonces aquí yo le voy a poner, yo le voy a poner main, aquí está. Me dice, el valor máximo va a ser 9. ¿Lo ve? Y se cumple lo que hemos hecho ahorita. Esto de aquí. ¿Vale? Si es que tomáramos, digamos, 4, 1, 2, 3, 4, la respuesta es 10. Porque va a comparar entre esto y el 0. ¿Vale? Y entonces, eso es. Igual el código se los dejo aquí adjunto. Entonces, de esa manera nosotros trabajamos con las ventanas deslizantes como punteros y ahora hemos visto que está implícitamente en las acumuladas. Ya, aquí se los he puesto con longs porque suponte que los valores que va a tomar va a ser, digamos, desde menos, no sé, menos 1 elevado a la 14. Entonces, eso no te va a entrar en un entero. Preferible ponerlo en un long long. ¿Lo ve? Aquí lo estoy abreviando long long con LL. ¿Ya? Bien. Entonces, esas son las ventanas deslizantes y la técnica de los dos punteros. ¿Ya? ¿Cómo nos han ayudado a poder reducir esto? Algo mucho, mucho más óptimo. ¿Ya? También que no solamente se aplican sobre array de números, ¿lo ve? También puede ser aplicado sobre caracteres, perdón, sobre cadenas. ¿Ya? Y eso es. Entonces, bien. ¿Preguntas? Bien, parece que no. Bueno, gracias por su atención. Muchas, muchas gracias. Bien, entonces, esta ha sido la última clase, ¿vale? Bueno, no la última clase que vamos a pasar, sino el último tema que mi persona les va a impartir. Espero que se haya podido entender, ¿ya? Y vayan practicando estos dos temas, ¿sí? Los dos punteros y las ventanas deslizantes. Ojo que no son las únicas aplicaciones que tienen, ¿ya? Es decir, que los dos punteros y las ventanas deslizantes, sobre todo los dos punteros, ¿ya? Son ideas bien genéricas, ¿vale? Por ejemplo, que ustedes ya lo conocen, ¿no ve? El paradigma divide y vencerás en ideas más la implementación de un two pointers, ¿ve? Tan, 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 tan. O dos punteros, lo ponemos en español. Dos punteros. Entonces me da como resultado, ¿cuál? La búsqueda binaria. Imagínate si esto lo mezclaras con otros paradigmas. ¿No ve? Y como les había dicho al principio, ¿ya? Y quiero que se queden con esta frase de aquí. Las técnicas más efectivas son aquellas que son simples y bien ejecutadas.
¿vale? Entonces, siempre traten de facilitarse la vida. Pensar un poquito más antes de codificar, ¿no ve? Puedes reducirte de esto a esto, ¿ya? Entonces, bien, espero que se haya podido entender. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a detener la grabación. Bueno, antes de eso, eso es todo, eso sería todo de mi participación. Espero que se haya podido entender y que motivarles a ustedes a que resuelvan ese tipo de problemas, ¿sí? Que son muy, muy interesantes y han visto que mezclarlo, todos estos temas que han aprendido, máscara de bits, divide and conquer, la técnica de los dos punteros, el manejo de priority queues, mapas. A partir de ahora, su trabajo va a ser que hagan ejercicios que mezclen estas técnicas. ¿Ya? Entonces, no va a ser puro two pointers. Perfeccionen la técnica y luego busquen ejercicios en los cuales mezclen two pointers con binary search, como ahorita. ¿Ya? Que mezclen two pointers con, no sé, a ver, programación dinámica o con grafos, lo que sea. ¿Ya? Por ejemplo, hay mezclas entre búsqueda binaria y grafos también. Búsqueda binaria y Dijkstra. Algoritmo de caminos mínimos y esas cosas. Entonces, su trabajo es seguir aprendiendo y mejorar sus habilidades de programación. ¿Vale? Entonces, nos vemos el día lunes. Bueno, voy a detener la grabación.